Viviendo el propósito de Dios es el tema número 16 de esta serie. El tema de hoy, el camino de Dios. ¿Okay? El camino de Dios. Génesis 46, versículo 1. Voy a dar lectura ahí. Salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo: Jacob, Jacob. Él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas en descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Y se levantó Jacob de Beerseba, y tomaron los hijos de Israel a su padre, Jacob, y a sus niños, y a sus mujeres, en los carros que Faraón había enviado para llevarlo. Hay una cosa que vamos a afirmar en estos versos, hermanos, y es esto: Dios es bueno. ¿Okay? Ya vimos todo lo que pasó con José, todo lo que vivió, todo lo que pasó, lo que tuvo que experimentar en su vida, y al conjuntar todo eso, llegamos a una conclusión: Dios es bueno. Muchas cosas que había pasado el padre Jacob, y había recibido muchas malas noticias, pero ahora tal vez era la parte más importante de su vida, y es ver a su hijo nuevamente. Dios lleva a Jacob a Egipto para que viera a su hijo José y muriera lleno de días y gozoso. Jacob en este momento era un hombre de 130 años y ahora tenía que viajar. Y si tú fueras con un doctor, con un médico, y le dijeras: oye, mi padre puede viajar a esta edad, él te diría: no, es una locura que viaje tu padre. Entonces aquí vamos a ver algunas lecciones, hermanos, y es que cuando el camino de Dios está enfrente de ti y Dios ya te marcó lo que tienes que hacer, Dios te va a ir dando herramientas para hacerlo. Es decir, cuando Dios ya te marcó lo que tienes que hacer y hacia dónde tienes que dirigir, no estás solo. Dios va a acompañarte, si es el camino de Dios. Si no es el camino de Dios, estás solo. ¿Okay? Vas a poder lograr algunas cosas, pero no vas a llegar a la plenitud de lo que es el camino de Dios. Una de las cosas que tiene el camino de Dios, hermanos, es el poder conocer más a Dios. Si tú en tu caminar cristiano no estás conociendo más de Dios, sino que te has estancado en esa parte, no creo que ese sea el camino de Dios. Date cuenta con las personas que caminaron con Dios. Moisés, sin duda, en su caminar conoció más de Dios. Abraham, lo mismo. Isaac, lo mismo. Jacob, lo mismo. José, lo mismo. Elías, lo mismo. Jeremías, Eliseo, Ezequiel, Daniel, Juan el Bautista, todos en su caminar conocieron más de Dios. Una persona entonces que no conoce más de Dios en su caminar cristiano, tal vez no está en el camino de Dios, está en el camino de su mente, que a su pensar es muy bueno. ¿Ok, hermanos? Entonces vamos a ver algunos puntos sobre el viaje de Jacob. Número 1, sobre el viaje de Jacob. Número 1, ¿cómo obtener fuerzas en un viaje tan largo? Recuerden que en ese tiempo no existía avión, no había autos de combustión, no existía la gasolina todavía. ¿Cómo obtener fuerzas para un viaje tan largo? Voy a leer 2 versos respecto a esto. Hebreos 11:21. Hebreos 11:21 dice esto: por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Es decir, Jacob no murió como los hombres que muchas veces vemos que mueren en la cama, con las manos así, todo ahí apachurradito, y hasta se achican, ¿no?
se vuelven más chaparritos. No, Jacob no murió de esa manera. Jacob murió con fuerza. Es decir, sí, ya estaba lleno de días, pero fue un hombre en su juicio cabal. Y así murió. Génesis 45:25 dice ahí. Más atrásito dice, y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán, a Jacob su padre, y le dieron las nuevas diciendo, José vive aún, y es señor de toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no les creía. Ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado, y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Entonces dijo Israel, basta, José mi hijo vive todavía, iré y le veré antes que yo muera. La frase aquí importante es, su espíritu revivió. La palabra aquí revivió significa una infusión, significa recobrar fuerzas, significa reanimarse. ¿Okay? Entonces lo que quiere dar a entender es que Jacob ya anhelaba morirse. ¿Te has dado cuenta de estas personas que dicen, no, es que ya me siento cansado, yo ya quiero morirme, o sea, ya me siento que ya viví lo suficiente, creo que ya es hora de. ¿No? Pero ¿qué pasó con Jacob cuando escuchó que su hijo José vivía? Recobró fuerzas, eso significa, recobró fuerzas. Vamos a ver un pasaje paralelo a esto para sacar una lección. Juan 11:17. Juan 11:17. Entonces, hermanos, ¿qué hacer en un punto donde ya no queremos, por decir, ya no queremos seguir caminando con Dios? Que llega ese punto, llega un punto en el que a veces ya no queremos pues seguirle, por nuestra humana debilidad, ya no queremos, por lo que vemos, por lo que nos enteramos, por lo que vivimos, por lo que experimentamos muchas veces. ¿Qué hacer en ese momento? A veces, hermanos, hay que admitirlo, la vida es dura. A veces tenemos que pasar por situaciones muy, muy críticas. Enfermedad, persecución, delincuencia, inseguridad, destrucción de familias, destrucción de tus padres, destrucción de tus propios hermanos, traiciones, mentiras, muchas de esas cosas que hacen difícil la vida. Entonces, literal, no lo podemos negar. ¿Cómo hacer para continuar con la vida? O sea, ¿cómo hacerle, un ejemplo, cómo hacer para superar, no sé, un divorcio? Hermanos, un divorcio no es tan sencillo. Muchos dicen, nada más firmamos y ya. No es verdad. Un divorcio, algo de ti va a morir. Algo de ti va a morir. Por eso aquí, cuando hablan de eso, se les dice, ya lo pensaste bien. Ya lo pensaste bien. No es tan sencillo que tú digas, me divorcio y ya. No es tan sencillo. ¿Estás preparada o estás preparado para enfrentar algo así? Para ver morir muchas cosas, que todo eso que viviste esos años de tu vida se van a perder. ¿Cómo superar algo así? ¿Cómo superar la muerte de tu pareja? ¿Cómo superar un desamor? ¿Cómo? Hay gente que no lo supera y prefieren morir. En serio, hay gente que no. Hay gente que no supera el haberlo perdido todo.
no lo superan. Prefieren echarse a la pena y anhelan morirse. ¿Cómo superar algo así? La respuesta es, hermanos, mirar hacia Cristo. La psicología dice que cuando una persona sufre ese tipo de cosas, lo más importante es el apoyo de su familia. Y sí es verdad. Pero a veces la familia tiene su contrapeso. Porque a veces la familia te va a aconsejar cosas que no van con la realidad. Ejemplo, si tú sufriste el divorcio, si la familia no está centrada, te va a decir que tomaste la mejor decisión. Pero centrándose en ti. Si hay hijos, ¿será la mejor decisión? Fíjate, la familia nada más ve porque tú eres su hermana o tú eres su hermano. Y pues obviamente no verte sufrir, no, pues claro que no. Sí, tomaste la mejor decisión. Ajá, ¿y los hijos que sufran? ¿Los hijos que se las arreglen como puedan? Sabes que después ya grandes te van a reclamar esa parte, esa decisión que tú tomas. Porque en ese momento ellos no saben, pero van a crecer. Y se van a dar cuenta que tú decidiste por tu egoísmo. ¿No te das cuenta? O sea, la familia sí te va a apoyar en ese sentido, pero ¿cómo te apoya con tus hijos? Diciéndole que sí, que pues ese hombre era bien malo, o que esa mujer era bien mala. Entonces sí, requerimos el apoyo, pero ese apoyo solamente va a llegar al alma, hermanos. El alma es todo lo que son nuestros sentimientos, lo que nosotros somos, pensamientos, emociones, es el centro de nuestra mente, ese es el alma. Y la familia solamente va a llegar ahí. Pero ¿qué hacemos con el espíritu? ¿Qué hacemos con el espíritu? El espíritu es esa parte donde tenemos esa vaciedad, donde no nos sentimos satisfechos, donde hay vanidad, donde hay un hueco que no se puede llenar. ¿Cómo hacer eso? La respuesta es Cristo. Juan 11:17. Vino pues Jesús y halló que hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. ¿Sabes que el día cuarto en la creación es el día en que la tierra produjo algo? Porque el tercer día fue cuando hubo tierra seca. El cuarto día es cuando produjo la tierra algo. Y Lázaro estaba ya 4 días en el sepulcro, se había muerto hace 4 días. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. ¿Hasta dónde llegaba eso? Hasta el alma. O sea, obviamente estaban tristes porque su hermano había muerto. Cuando Marta escuchó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo al Señor: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Esa frase, hermanos, no es en son de reclamo. No es de que, ay, ¿por qué no viniste antes? No. Es un son de que, Señor, yo sé que si tú hubieses estado aquí, mi hermano estaría vivo, lo hubiera sanado, yo lo sé. Y podemos corroborarlo por lo que sigue. Mas también sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. O sea, no es un son de reclamo, es un son de que yo sé que tú puedes. Yo sé que tú podías sanar a mi hermano. Yo sé, pero bueno, no era tu voluntad. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vamos a decirlo así, hermanos. Jacob, figurativamente, estaba muerto.
Ya se quería morir. ¿Cuándo fue que revivió? Cuando escuchó que su hijo vivía. ¿Cuándo vivió nuestro ser? ¿Cuándo una persona va a seguir caminando en el camino de Dios aunque esté pasando una prueba muy, muy difícil? Cuando Jesús es la prioridad. Cuando Jesús, o sea, cuando tú te refugias en Jesús, escuchando su palabra y sometiéndote a su voluntad. Solamente así vas a superar algo así. Hermanos, sí, muchas veces hay, como te digo, hay pruebas que son muy, muy difíciles. Muy difíciles. En serio. Que Dios a veces permite que vivas, ya sea porque lo necesitas o ya sea porque eso es una consecuencia de lo que tú has sembrado. Pero aún así Dios va a estar contigo. Pero la manera de superar una prueba así, hermanos, es refugiarnos en Jesús, porque Él es la resurrección y la vida. Todo aquel que vive, todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y le dice, ¿crees esto? O sea, una persona que está viviendo una situación difícil y se refugia en el mundo es un incrédulo. Porque, hermanos, aunque tú quieras evitar que tus hijos sufran, van a sufrir. Así es la vida. Todos han sufrido, todos sufren. Pregúntate si hay alguien en el mundo que no sufra. Todos sufren porque hoy no saben por quién van a votar. Todos sufren porque no hay dinero, porque no tienen el auto de sus sueños, porque no tienen el matrimonio que ellos pensaban tener, porque no encontraron al príncipe azul, porque no encontraron a la mujer de sus sueños. Sufren porque hoy se levantaron con dolor de espalda, con dolor de piernas, con dolor de garganta, con dolor de ojos. Sufren. Y así es esto. ¿Cómo poder avanzar en una vida donde el sufrimiento es algo que es inevitable? ¿Cómo? La respuesta es estar en Cristo. Creer el Evangelio. Creer el Evangelio. No creer a la iglesia, creer el Evangelio. Por eso, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Esa es la clave. ¿Crees esto? Bueno, son palabras muy bonitas y como que, pues yo como que no me nace todavía. Eres un incrédulo. Y por eso muchas cosas que las que vives no las has podido superar. Porque eres un incrédulo. Versículo 27. Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Hermanos, Cristo es el único que le puede dar vida al ser humano. Cristo es el único que le puede dar al ser humano una razón de vivir, una razón para continuar, una razón para seguir en este viaje por este mundo de lágrimas. Cristo es el único que te puede dar. ¿Por qué? Porque si tu razón es un ser humano, es una persona, esa persona no siempre va a estar. Si el motivo de continuar es tu mamá, ¿qué va a pasar el día que ella no esté? Si tu motivo de continuar es tu ego, ¿qué va a pasar el día que fracases? Si tu motivo de continuar es una persona que amas mucho, que quieres mucho, ¿qué va a pasar el día que ella no esté? ¿Tu vida se va a ir al fracaso? ¿Sabes qué demostraría eso? Que eres un idólatra. ¿Ah? Que eres un idólatra. Porque el que ama padre o madre o cosas o tierras más que a mí, no es digno. ¿Ah? Dios no está en contra que tengas cosas. Pero si te vuelves un idólatra, eso sí es grave. Porque los idólatras no heredarán el reino de Dios.
Pues, si Cristo no es tu móvil para llegar, o sea, mi móvil son mis hijos, ¿qué va a pasar el día que tus hijos te den la espalda? ¿Qué va a pasar? ¿Te vas a ir? Vas a decir, ay, la vida no vale nada. Y te quieres morir. Idólatra. ¿Qué va a pasar si tu motivo es el dinero? ¿Qué va a pasar el día que no lo tengas? ¿Dices que tu vida es miserable y que no vale nada? Idólatra. ¿Te das cuenta? O sea, ¿cuál es la única forma de encontrar una razón para vivir que no se tambalee y que no te abandone? Cristo. Es la única manera. Todo lo demás, hermanos, de tu vida es un complemento a lo que ya es tu vida. Tu vida es Cristo. Todo lo demás es un complemento. Pero aún así, si todo lo demás se te fuese quitado, tu vida tiene que seguir firme en Cristo. Hermanos, vivimos rodeados por poderes de muerte que procuran matar la vida. Por eso, hermanos, Cristo, al ser la resurrección y la vida, no debemos desviar la mirada de Él. Segunda Timoteo 2:8. Segunda Timoteo 2:8 dice ahí, acuérdate de Jesucristo. Se lo está diciendo un pastor. Sería ilógico, tú piensas así, o pensamos así, sería ilógico que un pastor pues se olvide de Cristo, si está para eso. Sí, pero olvidas algo, el pastor también es humano. No son máquinas, que piensas de que, ay no, pues el pastor no puede fallar. ¿Y tú sí? Ah, el pastor no puede pensar así. ¿Y tú sí? ¿Quién piensas que es él? ¿Una máquina que no siente ni nada? Pero lo está diciendo un pastor que es relativamente joven. Timoteo tenía en ese momento como unos 42 años. Y le dice, acuérdate de Jesucristo. Acuérdate. O sea, lo que estaba pasando allí, hermanos, es que Timoteo estaba pasando por una situación muy difícil y estaba viendo que su maestro, Pablo, ¿qué? Estaba a punto de morir. Entonces, ¿qué estaba pensando Timoteo? Abandonar. Que la situación era muy difícil. Era una situación muy difícil. Por eso le dice, acuérdate de Jesucristo. O sea, hermano, cuando estás pasando una situación muy difícil, ¿de qué te debes acordar? ¿De que eres un campeón? ¿De que ahí lo declaré, tengo que cumplirlo? Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuésemos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Jacob, pese a sus 130 años, hermanos, encontró el maravilloso poder para emprender un viaje muy largo y encontrarse con su hijo. ¿Por qué? Porque los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Isaías 40:31, ¿no? Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. ¿Sabes por qué menciona las águilas? Eso ya se los he explicado. Porque el águila, cuando viene la tormenta, no pasa por la tormenta, sino pasa por encima de la tormenta.
Entonces, ¿dónde te va a llevar Dios? Por encima de las circunstancias. O sea, Dios no va a quitar las circunstancias, ¿eh? Dios no las va a quitar. O sea, tú crees, tú puedes pensar que vas a orar y toda la situación va a cambiar. No, no va a cambiar. O sea, en el sentido de que a lo mejor va a estar así y hasta va a empeorar más. Pero si tú estás esperando en Dios, Dios te va a hacer estar firme y por encima de eso que tal vez a muchas personas las haría entrar en depresión. Pero ¿cómo se logra eso? Es fácil decirlo. Ay, espera en Jehová y levantarás alas como ¿Cómo se logra eso? Cuando tus ojos y tu vista están puestas en Jesús. A Jacob no le interesaba la tierra que le podía dar su hijo. No le interesaba el poder vivir más cómodo. ¿Qué le interesaba? Ver a José. ¿Qué te debe interesar a ti? Agradar a Jesús. Agradar a Jesús. No importa lo que estemos pasando, a veces pasamos situaciones muy, muy difíciles, que tal vez yo ni sé, ni me quiero enterar. Tú sabes lo que estás viviendo. Tal vez son consecuencias de tus decisiones, o tal vez son cosas que Dios está permitiendo que vivas. Pero no debe estar tu vista en Jesús. Número 2. Ya vimos de dónde vino el poder. Ahora, ¿de dónde vino el gozo? Porque fíjate, vamos a hacer un recuento. José y Benjamín eran hijos de la esposa amada. Recuerden que Jacob tuvo 4 mujeres. Lea y Raquel y sus siervas. Tuvo 4 mujeres. De ahí tuvo más o menos unos 14 hijos. ¿Okay? Bueno, pero solamente de estas 4 amaba una, a Raquel, pero era estéril. La amada y era estéril. Bueno, pero Dios se acordó. Dios tuvo misericordia de Raquel y le dio 2 hijos. Uno, José, que era el hijo más amado de él. ¿Por qué? Porque era de la esposa amada. Y el otro, Benjamín, que al escuchar la mentira que José había muerto, Benjamín que era como su tesoro. Yo creo que no quería que le tocara ni el viento. Ahora, recapitulemos. José se perdió, o José lo vendieron sus hermanos, pero le dijeron a su padre que había muerto. Y después llegan y le dicen que no van a comprar más comida si no llevan a Benjamín. ¿Cómo crees que estaba Jacob? No lo quería dejar ir. Y otra cosa es que no estaba contento. No estaba contento. ¿Por qué? Porque él pensaba que ya lo había perdido todo. Hasta su esposa ya se había muerto igual. Raquel se había muerto. Entonces, ¿te imaginas la situación por la que pasaba el padre Jacob? No era algo tan sencillo. ¿Dónde encontró el gozo en una situación así? Hermanos, muchas veces tenemos el poder para tomar una decisión, pero no para permanecer en una decisión. Una cosa es tomar una decisión y otra cosa es permanecer en esa decisión. Y una de las cosas por las cuales desistimos de una decisión es porque ya no me siento a gusto. Hay 2 ingredientes para esto, para tener un gozo de Dios. Romanos 1:20 nos lo dice. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Fíjate, ahí están las 2 cosas. No dan gracias, no glorifican a Dios. Pero ahí hay otra cosa interesante, es habiendo conocido a Dios. O sea, ¿por qué hay cristianos que no tienen el gozo? Porque aunque conocen a Dios, piensan que Dios
no ha hecho nada por ellos. Entonces son personas malagradecidas y son personas que no reconocen la soberanía de Dios en su vida. ¿Cómo podemos ver que Jacob hizo estas dos cosas? Génesis 46:1, retomamos el verso. Jacob hizo estas dos cosas. ¿Cuál? Dio gracias a Dios, glorificó a Dios. Salió Israel con todo lo que tenía y vino hizo una parada primero. Hizo una parada. ¿En dónde? Berseba. Y ofreció allí sacrificios al Dios de su padre Isaac. ¿Por qué hizo eso? En gratitud. O sea, oye, mi hijo está vivo. Gracias, Señor. ¿Y qué hizo? Un sacrificio. Eso es gracias. Pero también el sacrificio, ¿qué significa? Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos 12:1. ¿Qué? Entonces quiere decir que el sacrificio que aquí hizo Jacob era también un sacrificio de adoración. Entonces, hermanos, veamos aquí algo. No es por sentimientos. Es porque le damos el lugar a Dios en nuestras vidas. Y viene la confirmación, porque sigue diciendo: y habló Dios a Israel en visiones de noche, y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. O sea, se le apareció Dios. ¿Cuándo se le apareció? Cuando él dio gracias y adoró a Dios. Hermanos, si no comenzamos nuestro camino de fe sacrificando nuestro yo, jamás vamos a perseverar. Si no comenzamos nuestro camino de fe sacrificando nuestro yo, jamás vamos a perseverar. Así lo dijo Cristo: si alguno quiere venir a mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Alguien que quiere llegar a Jesús dependiendo de sí mismo jamás lo va a lograr. Jamás. Jamás. Hermanos, Berseba es un lugar interesante en la historia de Israel. Berseba, hermanos, significa pozo del juramento. Eso significa Berseba. Pozo del juramento o pozo de 7. Eso significa Berseba. Y para los patriarcas, espiritualmente fue un lugar donde fue hallada agua. Fue un lugar donde el padre Isaac cavó y encontró agua viva. Y se volvió millonario. Porque encontrar agua en esos tiempos era como encontrar petróleo. Berseba, hermanos, es el lugar donde su sed más profunda fue saciada, porque fue en Berseba donde Dios le habló a Isaac que no descendiera a Egipto. Pero también es el lugar donde Dios le dice a Jacob que descienda a Egipto. Berseba, hermanos, es el lugar donde Dios confirma algo. ¿Quieres que Dios te confirme algo? Primero tienes que negarte a ti mismo. No es dame lo que quiero. Dios no cumple caprichos. Dios tiene propósitos. Y eso es interesante, hermanos, pero cuando hay visiones, uno de los comunes denominadores es la oración. Yo no entiendo cómo hay gente que Dios le habla y no ora. Ve a Daniel, Juan, el apóstol, Pablo, Pedro, Elías, Eliseo, Moisés, Abraham. Hoy en día Dios quiere que les hable, pero no tienen ninguna comunión con Dios. Hermanos,
Solo dejando de depender de nosotros mismos, dependeremos de Jesús. Eso es Berseba. Número 3. Aquí vienen varias preguntas. La pregunta de número 3 es: ¿a quién encontró antes de José? La respuesta es a Dios. Encontró a Dios. Ahora viene otra pregunta: ¿cuándo lo encontró? La respuesta es, hermanos, cuando lo dejó todo. Porque de irse de Canaán a Egipto es como si yo te dijera: vete a Sonora. ¿Qué es lo que más te detendría? Todo lo que aquí vas a dejar. Oye, pero aquí tengo mi casa, aquí ya tengo mi negocio, aquí ya tengo a mis hijos, mis nietos tal vez. Oye, aquí tengo ya una vida hecha. ¿Y irme a otro lugar? No es tan sencillo. ¿Qué hizo Jacob? Dejó la tierra, hermano, dejó la tierra que Dios le había dicho que era de él. Ahora, ¿cómo se le apareció? Bueno, vamos a ver Génesis 46:2. Ahí vamos a sacar otra cosa importante. Habló Dios a Israel en visiones de noche y le dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. A ver, aquí viene otra pregunta, hermanos. ¿Qué no se supone que Dios le había cambiado el nombre? ¿No se llamaba Israel? Israel significa el que pelea con Dios y vence. O sea, el que pelea junto con Dios y vence. Por eso Israel nunca puede ser destruido, hermanos, porque pelea junto con Dios y vence. Tú léete nada más la batalla de los 7 días, la guerra de los 7 días de Israel. Pero pues, entonces, ¿por qué le llama Jacob? ¿Por qué dice Jacob, Jacob y no le dice Israel? Porque, hermanos, para ante los hombres, Jacob era un águila. O sea, ante los hombres Jacob era un hombre muy rico. Jacob tenía muchas cosas, muchas posesiones, muchos criados, muchas vacas, mucho ganado, muchas ovejas, muchas cabras. Tenía muchas cosas. Y ante los hombres pues, era alguien poderoso, pero ante Dios era un hombre indigno, corrupto, porque el nombre Jacob significa engañador o suplantador. Hermanos, aquí hay algo interesante que debemos de ver. Somos redimidos por la sangre de Cristo, hermanos, pero eres un hombre que sigue siendo debilidades. El peor error que podemos pensar nosotros, hermanos, es que pensamos que no nos afecta ya nada. Y eso no es verdad. ¿Tú piensas que alguien se cura del alcoholismo? O sea, que fue alcohólico a los 20 años, 25, y se metió a un cierto programa para el alcoholismo. ¿Tú piensas que se cura? O sea, que si llega el alcohol, ya nunca más se le va a antojar ni nada. Pero ¿sabes qué pensamos? Que sí, que ya estoy curado. Eso ya a mí ya no me afecta. Por eso le dice Jacob, Jacob. ¿Por qué? Porque una de las cosas que Jacob tenía era que se engañaba a sí mismo. Se engañaba a sí mismo. ¿No hizo eso? ¿No se engañó a él mismo pensando que engañar a su hermano era la mejor forma de obtener bendición? ¿A quién engañaba? ¿A Dios? Se engañaba él mismo. ¿No hizo eso con su suegro? ¿No dice que cuando llevaba a beber las ovejas ponía unas varas?
así cortó varas así y las ponía enfrente para que cuando iban las ovejas preñadas a beber agua y veían las varas, las ovejas que ellas tenían salieran atiborradas y pintas. ¿A quién engañaba? ¿A Dios? Entonces cuando Labán le dijo, no, ahora las pintas van a ser mías y las que no son pintas van a ser tuyas. ¿Y qué hizo ahora? Quitó las varas. ¿A quién engañaba? ¿A Dios? Se engañaba a sí mismo. Jacob, suplantador, engañador. Y a veces pensamos nosotros lo mismo. Pensamos que engañamos a Dios haciendo las cosas a nuestra manera. Pero no te engañas a Dios, te engañas a ti mismo. Porque a Dios no lo puedes engañar. Por eso le dice Jacob. O sea, como que él todavía dudaba en su corazón. Por eso Dios se le apareció. Y le dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas en descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo, y yo también te haré volver. Hermanos, cuando la palabra nos quebranta y desmenuza y nos hace ver nuestra verdadera condición, no hagamos como Adán, que se fue a esconder, sino hagamos como Jacob, heme aquí. O sea, cuando de verdad veas que pues, las cosas no están tan bien que digamos, ¿qué podemos hacer? ¿Escondernos? Ahora, otra pregunta. ¿Por qué descender a una nación extranjera? Otra cosa, ¿por qué esperó la confirmación de Dios? Hermanos, porque descender a Egipto, ¿sabes qué corría el riesgo? Corría el riesgo de que él desapareciera, porque cuando vas a otro pueblo hay una mezcla. Y en esa mezcla, ¿qué? Se hace un solo pueblo. Ya no hay dos pueblos, hay un solo pueblo que se mezcló. Pero otra cosa, ¿era necesario descender a Egipto? Sí, porque entraron 70 varones y salieron 2 millones. Bueno, aquí surge otra pregunta. En Génesis 26:1 dice esto. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Se fue. Y se le apareció Jehová. Ese era el padre de Jacob. Y le dijo, no desciendas a Egipto. Habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en la tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. La pregunta, ¿por qué Isaac no y Jacob sí? Porque Isaac estaba en la misma situación, había hambre en la tierra, era la misma, sequías. O sea, quiere decir, hermanos, que las sequías en la Biblia es algo natural y las sequías en tu vida va a ser algo común. O sea, que a veces vienen crisis económicas en tu familia, con tus hijos, van a venir sequías. Eso es inevitable, la Biblia lo menciona. Abraham pasó sequías, Isaac pasó sequías, Jacob pasó sequías, el pueblo de Israel, ¿te acuerdas con Elías? Pasó sequías, no llovía. O sea, la sequía es algo común que Dios utiliza para moverte a hacer algo. La sequía es algo que Dios utiliza para moverte a hacer algo. Por eso hay sequía en tu casa. Porque Dios te quiere llevar a hacer algo. Pero necesitas escuchar la voz de Dios. Entonces, ¿por qué Isaac no y Jacob sí? Porque eso nos enseña, hermanos, que la dirección de Dios es individual.
¿Sabe cuál es? Ese es el problema de vivir por experiencias de otros. O yo les digo a varios hermanos, mira, yo viví esto, esto y esto, pero no quiere decir que tú lo vas a vivir así, porque Dios forma a sus hijos de maneras distintas. O sea, hermanos, hay principios que no se pueden cambiar. Así son. El que siembra para la carne, de la carne va a segar corrupción. El que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Eso es innegable. Pero por decir, podemos encajonar. Voy a decirlo así. Cuando yo pregunto a gente, a mí una de las cosas que me gusta preguntarle a la gente mayor es cómo conoció a su esposo. Y te voy a decir algo, nunca he encontrado una historia igual. Nunca. O sea, en el sentido de que todos se encontraron en el parque. No. Yo me he enterado de historias que se encontraron arreando vacas. O sea, yo iba arreando las vacas y ella dice, su casa estaba enfrente de donde yo pasaba. Y yo ya sabía a qué horas su mamá la mandaba. Y a propósito pasaba yo y la veía. Y después le pregunto a otra persona, y después me dijo, vete a esa persona que apenas me lo dijo. Y le dije, ¿cómo se conocieron? Ya sabes, ¿cómo se conocieron? Dice, no, hermano, dice, yo soy de Nayarit. ¿Qué estás aquí con ella si ella es de aquí del DF? Dicen, bueno, es que lo que pasa es que yo me vine a trabajar porque nosotros vivíamos en un rancho, pero no teníamos muchas cosas, vivíamos en una casita esas de palitos. Así vivían mis papás. Entonces yo y mis hermanos venimos acá para trabajar y tener una mejor vida. Y estando aquí trabajando y toda la cosa, ¿qué crees? Me la encontré. ¿Te das cuenta que no es igual? Dios fue tejiendo esa historia hasta que en algún punto se encuentran. Esas cosas, hermanos, no las podemos encajonar. O sea, no te voy a decir que si esa historia de amor le pasó a él, a ti te debe de pasar igual. Eso es un error. Yo me enteré de otro pastor, le digo, ¿dónde conociste a tu esposa? Si yo andaba de misionero en un barco. Y ese día precisamente me tocó lavar trastes. Y adivina quién estaba lavando conmigo. Mi esposa. Ahí fue donde la conocí, lavando trastes. ¿Entonces te pones a lavar trastes? No podemos encajonar eso. Esas son cosas que Dios hace. Pero lo que sí no va a cambiar es que debes honrar a Dios. Eso sí es inerrante. O sea, ¿dónde le busques? Entonces, aquí lo que quiero que aprendas es esto. Jacob y Isaac tuvieron decisiones diferentes, pero llegaron al mismo punto. ¿Cuál? Obedecer a Dios. O sea, no esperes que tu matrimonio se parezca al otro, porque tú y tu esposo son diferentes. A lo mejor el esposo de ella, no sé, el esposo de ella aprendió a trabajar de muy chiquito y el tuyo apenas lo está haciendo porque nunca aprendió y ahora está aprendiendo porque tiene una familia. Son diferentes. No esperes que tu matrimonio se parezca al de ella, pero sí ve los principios bíblicos. Esos no van a cambiar. Esos principios nunca van a cambiar. Pero obviamente no hay matrimonios iguales, porque no somos iguales. No hay iglesias iguales. O sea, aunque la forma de llevar las cosas, hermanos, se parece a Sur o se parece a Ibri Zona Norte o a Ibri Tultitlán, la forma de llevar las cosas, nosotros somos una iglesia distinta. Tenemos necesidades distintas. Tenemos problemas distintos,
pero el principio es el mismo. ¿Cuál? Todas las iglesias y todas las congregaciones que se digan cristianas, ¿para qué se deben congregar? Para adorar a Dios. No importa el nombre, no importa a qué hora se congreguen, deben congregarse por una misma cosa. Eso no va a cambiar. ¿Cuál? Adorar a Dios. Pero no hay iglesias iguales. No podemos clonar una iglesia. Entonces, la dirección de Dios es individual para cada individuo, pero debe llegar a lo mismo. ¿Cuál? Obedecer a Dios. A Isaac le dijo que no, obedeció. A Jacob le dijo que sí. El problema es que a veces somos al contrario nosotros. Al que le dice que no, lo quiere hacer. Y al que le dice que sí, no lo quiere hacer. Y así hay. A los que Dios ya le dijo que se van a casar, no se quieren casar. Y a los que les dice que no se van a casar, sí se quieren casar. A los que Dios les dice que no va a tener hijos, quieren tener. Y los que no quieren tener, hasta más. Felicidades, ya va por el quinto. No, ya no quería, no, ya no. Y se entera la otra que ya vas por el quinto y ya no puede con el primero. Y yo, ay no, Señor, porque a mí no. Y, Señor, hermanos, Dios es soberano. Y a veces esas decisiones que Dios toma te deben llevar a un mismo punto: obedecer a Dios. Vámonos por la parte final. Número 4, para ir terminando. Registro. En Génesis 46, versículo 6, vas a empezar a ver ahí una lista de los que entraron en Egipto. Dice ahí: tomaron sus ganados y sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán y vinieron a Egipto, Jacob y toda su descendencia consigo, sus hijos y los hijos de sus hijos consigo, sus hijas y las hijas de sus hijos, y toda su descendencia trajo consigo a Egipto. Y estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto: Jacob y sus hijos, Rubén el primogénito de Jacob, y los hijos de Rubén, y ahí vemos muchos nombres: Hanón, Falú, Hasrón, Carmí. Y vemos todos los que entraron allí. ¿Tú piensas que ese registro está ahí por pura casualidad? No, hermanos. ¿Qué nos quiere dar a entender aquí? Que Dios conoce a cada miembro de su iglesia. Y no te conoce solamente de vista, como tal vez yo lo haría. Que yo a veces nada más te conozco de vista. Dios te conoce de nombre y todo lo que tú eres. Porque recuerden que cada nombre en ese momento tenía un significado. Y eso habla del carácter de esa persona. Dios conoce a todos los hombres en la tierra. Pero cuando decimos eso es que los conoce por nombre, hermanos. De los 7 millones, 8 millones que somos en el mundo, o billones que somos bastantes en el mundo, a todos esos billones, Dios los conoce de nombre. No, ese es nuestro Dios. Sí, mira, dice el Salmo 147, dice esto. Salmo 147, versículo 2. Jehová edifica Jerusalén, y a los desertados de Israel recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él cuenta el número de las estrellas. Y no solamente eso, a todas estas llama por su nombre. ¿Cuántas estrellas hay? Y Dios conoce el nombre de todas ellas. ¿Te imaginas la gran sabiduría de Dios? Eso nos habla, hermanos, del cuidado de Dios. Termino con este verso, Efesios 2:11. Y con eso vamos a terminar, Efesios 2:11. Así que, hermano, no pienses que Dios no te conoce, que Dios te ha olvidado y que... No. Eso no pasa con Dios.
Dios te conoce de nombre. Y Él conoce a tus padres, y conoce a tus abuelos, tus tatarabuelos, dónde empezó tu familia, dónde empezó tu apellido. Ahí Él lo sabe. Él sabe dónde inició todo. Y Él te conoce a ti perfectamente. Sabe de tus debilidades, sabe de tus anhelos, sabe que tú necesitas alguna dirección de Él. Él sabe que tal vez te ha estado llamando, te ha estado diciendo qué es lo que quiere que tú hagas y tú te estás resistiendo a hacerlo, porque no quieres tomar una decisión así. O tal vez Dios ya te habló, pero tú andas distraído, andas buscando las cosas del mundo y no sabes que Dios te quiere bendecir, pero tú estás prefiriendo mejor el mundo. Dice ahí, Efesios 2:11: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿No así estaba Jacob? Porque deseaba morirse, ¿no? Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos. Estaba lejos, ¿no? Jacob. ¿Y qué le dijo José? Ven a mí. Habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Recuerdas que José tuvo una esposa egipcia? ¿Cómo José tenía una esposa egipcia? ¿Sabes que José es figura de Cristo porque José tomó una esposa gentil? Jesús tomó una esposa y dice, se la compró a sí mismo, purificándola por la palabra, y se la presentó a una iglesia gloriosa. Eso dice Efesios. Entonces, por un lado, así Cristo lo dijo. Tengo también otras ovejas, en otro lado, que también debo traer al redil, y habrá un solo pastor y un solo rebaño. ¿De quién hablaba? Israel y los gentiles que los traería. Y entonces, cuando se encontró José con su padre, José representaba a los gentiles porque tenía una esposa gentil y tenía 2 hijos. Y cuando vino Jacob con todo su pueblo, ¿a quién representaba? A Israel. Y cuando se encontraron, ¿qué? Un solo pueblo. Gentiles e Israel. Eso va a pasar, hermanos, en la eternidad, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. No solamente se reconcilió José con sus hermanos, sino yo también me imagino que se reconciliaron los hermanos con su padre, que le habían mentido. ¿Quién hizo todo eso? José. Pero ¿cómo lo logró? Pasando esclavitud, que una mujer lo acusó falsamente, la cárcel, olvidado y al final exaltado. Todo eso tuvo que haberlo pasado José para que al final se reconciliara con sus hermanos y sus hermanos con su padre. Terminamos. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque en medio de él los unos y los otros tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas,
siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien concertado y unido va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Eso pasó con Israel? Sí, salieron 2 millones. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. El camino de Dios, hermanos, termina con bendición. ¿Por qué? Porque multiplicarse era una bendición grande en esos momentos. Quiere decir que entonces el camino de Dios termina en que tu gozo, tu paz, tu fe se multiplique. Si no está pasando eso, analiza el camino que estás andando. Tal vez no es el camino de Dios. Tal vez es el camino que tú has decidido andar. Pero el camino de Dios no trae confusión, sino trae confirmación. Vamos a orar, hermanos.